como lo hemos dicho en los estudios anteriores, este estudio tiene el propósito de ayudarnos a descubrir en las instrucciones bíblicas las pautas y modelos que tenemos en la palabra de Dios o reafirmarnos en los mismos. Todo esto para poder realizar la obra misionera más apegados a lo que Dios dice y menos apegados a nuestra propia opinión o a lo que otros han hecho. De esta manera podremos nosotros ejercer un ministerio más cercano a la forma en la que Dios quiere que lo hagamos, recordando que es el Señor de la mies quien establece la forma en la que Dios quiere que lo hagamos. El Señor de la mies establece la manera en la que Él quiere que se hagan las cosas. Nosotros solamente somos sus siervos que debemos obedecer y entonces Dios podrá bendecirnos. Hemos estado estudiando las instrucciones, o sea, los mandamientos o preceptos directos que encontramos en la palabra de Dios para la obra misionera, pero también estamos estudiando junto con estos los modelos de acción, patrones o pautas que aprendemos por medio del ejemplo de Jesucristo y los apóstoles en su forma de conducirse y hacer el ministerio. Las instrucciones son todo aquello que la Biblia, instrucciones o mandamientos, son todo aquello que la Biblia nos instruye directamente a hacer. Esto sería el qué hacer. Pero en la Biblia también está registrada la manera en la que Jesucristo y los apóstoles lo llevaron a cabo. O sea, su ejemplo, sus métodos, su conducta, mismo que también contiene pautas o patrones de acción. Esto sería el cómo hacer. Entonces, en la Biblia no solo encontramos instrucción directa, mandamientos directos, sino también ejemplificación concreta de cómo llevar a cabo las instrucciones de Dios. Es importante aclarar, y les pido su atención en este momento, porque esto quiero aclararlo, que es muy necesario a estas alturas de nuestro estudio. Es importante aclarar que las pautas bíblicas, modelos o patrones para hacer el ministerio que estamos viendo no son sugerencias. Las pautas bíblicas, modelos, patrones del ejemplo de Jesucristo y de los apóstoles no son opciones. No son solamente buenos consejos como algunos lo quieren reducir. Una pauta, hermanos, es una directriz. Una pauta es un camino a seguir. Es una manera de hacer las cosas. Es un método de conducirse, una forma de conducirse. Las pautas, hermanos, en la Biblia, del ejemplo de Jesús y los apóstoles, son también reglas de conducta que nos indican cómo hacer las cosas. Una pauta es una directriz que nos indica la manera de hacer las cosas. En este caso, las pautas que estamos viendo para hacer el ministerio son reglas para el ministerio, directrices que nos indican el camino a seguir, las acciones a tomar, las decisiones a decidir, y si les hacemos caso, estaremos tomando las mejores decisiones en la vida y en el ministerio. Como ustedes han visto, hermanos, hemos tomado citas del libro de los Hechos. Bastantes citas son del libro de los Hechos en nuestro estudio, para ver el ejemplo, las normas, las pautas que los apóstoles siguieron. Este libro de los Hechos, hermanos, es parte de la Biblia.
Y la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto incluye, obviamente, el libro de los Hechos. Este libro histórico es de gran valor para mostrarnos cómo los apóstoles y obreros del Nuevo Testamento hicieron las cosas y cómo el Espíritu Santo los dirigió y cómo el Espíritu Santo actuó por medio de ellos. Se ha difundido, mucha atención, se ha difundido la idea de que Hechos, el libro de los Hechos, es un libro de transición en la Biblia. Y efectivamente, Hechos registra el inicio de la iglesia. Y también Hechos registra el cambio de la predicación que los primeros discípulos hacían exclusivamente a los judíos por la predicación que se hacía después a todos los gentiles. En el libro de los Hechos vemos esa transformación de la iglesia predicándole solamente a los judíos y después abriéndose a todos los gentiles a través de el don de lenguas, a través de los milagros, a través de tantas cosas que los siervos de Dios hicieron por obra del Espíritu Santo para que el evangelio finalmente se predicara también a los gentiles. El problema ha sido, con este concepto de que Hechos es un libro de transición, el problema ha sido que muchos, al no comprender bien el libro de los Hechos y su propósito, toman la idea de que Hechos es un libro de transición y llevan esta idea más allá de lo que realmente es, al grado de que entonces muchos ya no le dan valor al libro de los Hechos como un libro de enseñanzas para el día de hoy. Y lo leen el libro de Hechos solo como historia y no encuentran ni enseñanzas doctrinales. Fíjese, hay hermanos que no encuentran ni enseñanzas doctrinales, ni enseñanza espiritual, mucho menos principios para hacer el ministerio. Al hacer esto, los que hacen esto reducen el libro de los Hechos a mera historia. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen eso con los evangelios, que también son historia? Esto sucede porque muchas veces aplicamos o repetimos conceptos teológicos, porque esto de que Hechos es un libro de transición es un concepto teológico. No siempre lo teológico es lo bíblico, tenemos que tener cuidado, pero muchas veces esto que acabo de explicar sucede porque aplicamos o repetimos conceptos teológicos que no hemos entendido bien o que no hemos estudiado bien. ¿A qué se refieren? No sabemos exactamente a qué se refieren y usamos esos conceptos sin discernir exactamente con precisión qué significan y qué implican. Pero hermanos, el libro de los Hechos tiene enseñanza para el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque el libro de los Hechos está entrelazado con las epístolas paulinas. El libro de los Hechos es una mezcla, está entrelazado, está vinculado con todas las epístolas de Pablo, de manera que no podemos entender las epístolas paulinas sin el libro de los Hechos. Así que, hermanos, desechemos por favor ideas inexactas o incompletas y concentrémonos en estudiar la Escritura como un solo libro que es, comparando la Escritura con la Escritura. Vamos a continuar con nuestro estudio. Aquí donde lo dejamos, terminamos de ver el punto 7. Dice, léanlo conmigo, el punto 7. Los enviados no buscan el beneficio económico,
sino que ministran desinteresadamente y trabajan secularmente para sostenerse económicamente si es necesario. También son ayudados por la iglesia de acuerdo a la capacidad de esta. Ese es el punto 7 que ya vimos. Vamos al 8, por favor. El punto 8, ¿qué dice? Los enviados deben seguir la dirección del Espíritu Santo respecto a las personas y al lugar al que deben ir, un lugar donde no se ha predicado el evangelio, y permanecer ahí el tiempo necesario a pesar de las adversidades. Lo voy a repetir porque aquí hay varias cosas. Los enviados, este punto 8 de nuestras instrucciones, mandamientos bíblicos y pautas bíblicas para hacer la obra misionera, nos indica que los enviados, los misioneros, deben seguir la dirección del Espíritu Santo respecto a las personas, o sea, a quienes van a ir a predicarles, y al lugar al que deben ir. Deben ir a un lugar en donde no se ha predicado el evangelio y permanecer en ese lugar el tiempo necesario a pesar de las adversidades. ¿Dónde vemos esto? Hechos 13, 44 al 46. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Nos volvemos a los gentiles. Aquí ellos se están enfocando. No quisieron los judíos, vamos a los gentiles, siguiendo la dirección de Dios. Pero ahí permanecieron a pesar de que había crisis, que había problemas. Hechos 16, 7 al 10. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Es muy interesante cómo es que habiendo tanta necesidad del evangelio, el Espíritu Santo no los dejó ir a Misia. El Espíritu Santo no los dejó ir a Bitinia. ¿Por qué? Había gente ahí también necesitada del evangelio. Había muchas personas en esa zona necesitadas de Dios. ¿Por qué el Señor no los dejó ir a donde ellos querían? ¿Que no esas almas también tenían necesidad? No, pues es que tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo en donde Dios nos quiere. Hay necesidad donde quiera, hay necesidad del evangelio, pero hay que ir a donde el Espíritu Santo nos dirige a ir, no a donde nosotros queremos o donde nos es mejor, a donde nos conviene. Aquí estos hombres intentaron una cosa, no, otra tampoco el Espíritu se los permitió, hasta que el Espíritu Santo mismo les da la dirección de que era, ¿hacia dónde? Macedonia, que tenían que ir a predicar, porque en los planes de Dios así estaba previsto. Más adelante en el libro de los Hechos vemos que esas regiones de Bitinia y Misia después se llenaron del evangelio, pero no por la predicación de Pablo y de los apóstoles, sino por todos los hermanos de otras regiones que fueron ganados y que fueron hacia allá a predicar, fíjense. Pero mire también esto, estamos viendo lo de seguir la dirección del Espíritu Santo respecto a las personas y el lugar y quedarse ahí a pesar de las pruebas. Dice Hechos 14, 1 al 3, aconteció en Iconio que entrando juntos a la sinagoga, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y dice el 3, por tanto, se fueron de allí. No dice así. Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. Hubo oposición en Iconio,
Pero los apóstoles no salieron huyendo por esa oposición. Al contrario, se detuvieron allí mucho tiempo, se quedaron donde Dios les estaba mostrando que predicaran, a pesar de la oposición. Dice nuestro estudio, por favor. Pablo y sus colaboradores no tenían la convicción, o mejor dicho, tenían la convicción que Dios los enviaba a los gentiles. Tenían la convicción de que el Señor los estaba enviando a los gentiles, comenzando por predicar a los judíos que se hallaban allí. Eso lo vemos en Hechos 13, 46 al 48. Dice, Pablo y Bernabé, hablando a los judíos, les dicen, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y luego recuerda una porción del Antiguo Testamento que dice, te he puesto para luz de los gentiles. En Hechos 22, 18 al 21, dice, cuando da su testimonio Pablo de su conversión, dice, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Sabían que Dios los quería enviar a los gentiles. Y nuevamente más adelante Pablo repite su testimonio y dice el 17, cuando Dios le habla, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y Romanos 11, 13 dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. El llamado fue primero para Pablo general. Esto es, ir a cierta clase de personas. Y luego fue más específico, ir a ciertos lugares, como podemos ver. Le dijo el Señor, tú vas a ir a los gentiles, pero después ya le dijo, específicamente vas a ir a estos lugares. Siguen la dirección del Espíritu Santo. Buscaron los lugares de reunión de los judíos donde se leían las Escrituras y se hacía oración. Lo hacían así en cada ciudad en donde llegaban. Y ahí comenzaban a predicar. Fíjense cómo es que llegaban a las sinagogas. Dice 13:5, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y el 14, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y ahí predicaron. Hechos 14:1, en Iconio entraron juntos a la sinagoga de los judíos y ahí predicaron. 16:12 al 15, versículo 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Llegaron a donde se juntaban a orar. Hechos 17:1 dice que llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y el 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Hechos 18:4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y el 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Y 19:8, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Ven cómo buscan los lugares de reunión? Donde se leían las escrituras, se hacía oración. Así lo hacían en cada lugar donde llegaban. Pero en algunos casos pasaron por alto ciudades donde no había reunión de judíos, como el 17:1 y 2. No había reunión de judíos. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí se saltaron Anfípolis y Apolonia. Pues no había sinagoga ahí. Entonces, ¿cómo es que ya tenían su plan? En algunos casos,
tampoco iniciaron a predicar luego que llegaron a la ciudad. Pasaron unos días allí y escogieron el momento y el lugar para hacerlo. En Filipos, ¿verdad? ¿Qué dice aquí el 16, 12 y 13? Estuvimos en aquella ciudad, cuando llegaron a Filipos, algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Escogieron el lugar y el momento para hacer la labor. Además, a estos hombres los vemos predicando en las plazas. En Atenas, dice, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Aquellos hombres, hermanos, como vemos, tenían una estrategia. No predicaron en todas las ciudades a las que llegaban. En cada ciudad se acercan a grupos de personas y a lugares concurridos y allí predican. No los vemos hacer precisamente una labor casa por casa de evangelismo, ir casa por casa. No los vemos hacer eso, aunque ese es un método que se ha usado, sino que en aquel tiempo ellos predicaron a los grupos de personas y luego iban a las casas de aquellos que estaban interesados en el mensaje. Además, en el segundo viaje misionero de Pablo y sus colaboradores, vemos que ellos salían hacia donde el Espíritu Santo les indicaba. Tenían intenciones de ir a una región y a otra, como lo explicamos, pero cuando el Espíritu no se los permitió, esperaron. Luego obedecieron la dirección del Espíritu Santo para ir a Macedonia. En el camino pasaron por alto las ciudades que no eran de la zona de Macedonia, donde les habían indicado el Señor que predicaran. Qué interesante que cuando el Señor los mandó a ir a Macedonia, se saltaron las ciudades que no eran de Macedonia, dice. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aquí no aparece en sus diapositivas, pero en Hechos 16 dice, después de la visión, dice el 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allá a Filipos. O sea, que se saltaron Troas, se saltaron Samotracia. También había gente ahí que necesitaba de Cristo, pero obedecen. Macedonia, dijo el Señor, pues vamos a Macedonia. Y se saltan estas dos ciudades, Neápolis también, hasta que llegan a Filipos. ¿Ven cómo obedecían y seguían la dirección del Espíritu Santo? Llegaron a la zona donde se les había indicado y ahí empezaron a predicar siguiendo el mismo método del viaje anterior, el mismo método, o sea, presentándose en las sinagogas o en los lugares de reunión y predicando. Estos obreros buscaban anunciar el evangelio donde no se había hecho. Lo repito, los obreros del Nuevo Testamento buscaban anunciar el evangelio donde no se había hecho. Romanos 15, 20 al 24. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado el evangelio verán, y en los que nunca han oído de él entenderán. Buscaban campos nuevos para el evangelismo, esto es, lugares y grupos de personas a quien no se les había predicado, o mejor dicho también, lugares donde no estaba predicando ya otro obrero, ¿sí? Para no meterse en la obra de otros siervos. El Espíritu Santo les guiaba en estas decisiones. Ellos respetaban el orden y las instrucciones de Dios, aunque tenían un plan de acción y una gran carga por anunciar el evangelio. Estos hombres, nuestros ejemplos, no se empecinaban en un campo determinado. Buscaban y seguían la dirección de Dios al respecto. No se dirigen al lugar que ellos eligen, fíjense, no se dirigen al lugar que ellos eligen por ser más cómodo, más bonito. Están donde Dios quiere que estén. Estos siervos permanecían en esos lugares
haciendo su labor a pesar de las adversidades que encontraban. Enfrentaban la oposición con la llenura del Espíritu Santo, con convicción y con denuedo. Así lo dice Hechos 13, 8 y 9. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, y ahí es donde Pablo lo reprende. Y luego en el 44, al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. A pesar de la oposición, continúan ahí. Hechos 14, 2 y 3. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Cómo es que a pesar de la oposición, ahí se quedaron y siguieron? Primera Tesalonicenses 2, 1 y 2 narran también: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Tuvimos de nuevo en medio de gran oposición. Ellos, los ejemplos que vemos de estos siervos de Dios, se apartaban de aquellos que abiertamente rechazaban el mensaje. Se enfocaban, estos siervos de Dios que son nuestros ejemplos, se enfocaron en los que querían escuchar. En esos se enfocaban, como dice también Hechos, más adelante 13, lo leímos hace un momento, cómo es que ellos tomaron a los que querían escuchar y se separaron de aquellos que estaban blasfemando. Enfrentaban los sufrimientos que les venían por predicar. Llegaron a azotarlos, a apedrearlos y amenazarlos de muerte, como dice Hechos 14, 19, cuando apedrearon a Pablo, judíos de Antioquía y de Iconio, persuadiendo a la multitud. Y Hechos 16, 19, el 25, cuando Pablo y Silas echan fuera el demonio de aquella pobre mujer que adivinaba, cómo se les echaron encima, ¿verdad? Y se agolpó el pueblo contra ellos y los azotaron. ¿Cuántos peligros no enfrentaron estos hombres en el lugar donde iban a hacer la obra misionera? Pero permanecieron hasta que no les quedaba otra opción más que salir. Se quedaban en el lugar donde predicaban hasta que ya no tenían de otra más que irse. ¿Y por qué no les quedaba de otra? Porque pues el rechazo era muy constante o la persecución ponía en peligro sus vidas. Eso es lo que vemos en Hechos 13, 50 al 52. Cuando los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, los principales de la ciudad, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos sacuden el polvo de sus pies y llegan hasta Iconio. Los echaron, pues ya no tenían por qué quedarse ahí. Como también lo vemos en Hechos 14, 3 al 7, igual en Iconio, ¿verdad? Y cómo es que la ciudad, dice, estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, y cuando los judíos y gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, entonces los hermanos tuvieron que salir de ahí. Los predicadores, los misioneros salieron. Y el 17, 10, 13 al 15 de Hechos, dice que enviaron de noche a Pablo y a Silas cuando estaban en peligro hasta Berea y llegaron ahí. Pero después, cuando los judíos de Tesalónica fueron a causarles alboroto y a perseguirlos, los hermanos otra vez, ahora los de ahí de Berea, enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar
y Silas y Timoteo se quedaron ahí. ¿Cómo es que permanecieron hasta que no tenían otra opción? Cuando eran rechazados, hermanos, estos hombres continuaban predicando en otra ciudad o a otro grupo de personas. Como dice en Hechos 13, 51 y 52, salieron de la ciudad y llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Huyeron de Listra y Derbe, y después siguieron predicando el evangelio en otro lugar. Les rogaron y lo sacaron de la ciudad, y entonces, saliendo de la cárcel en Filipos, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Y a dónde se fueron? A seguirle, a seguir haciendo la obra. Hechos 17:10. Los hermanos los envían a Pablo y a Silas hasta Berea, y ahí siguen predicando. Hechos 18, 6 y 7. Saliendo, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y siguieron predicando. Y Hechos 19, 8 y 10. Entrando Pablo y la sinagoga, habló con denuedo, pero dice que se endurecieron algunos. Y entonces Pablo apartó a los que creían de la multitud, separó a los discípulos y enseñó en una escuela de uno llamado Tirano, en Éfeso. No rehuían, estos siervos de Dios, hermanos, no rehuían regresar a las ciudades donde habían sufrido para visitar a los hermanos. Y de hecho, así lo registra una de las porciones. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, donde antes habían sufrido. Estos obreros, hermanos, eran obreros valientes para hacer la obra. Sin embargo, tampoco se exponían a peligros claros y evidentes. Cuando hubo el alboroto en Éfeso, ¿se acuerdan del alboroto en Éfeso? De que ¿cómo se llama? El del platero. De este platero que les causó problemas allá. Siguieron el consejo de no salir a la multitud cuando la multitud estaba enardecida. O sea, tampoco se exponían, no eran valentones de que vamos a ponernos a la muerte, al cabo que vamos a ir al cielo, ¿no? Cuando había peligros claros y evidentes, tampoco ponían su vida en peligro. Y como dice también Hechos 23, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Pues si había peligros evidentes y claros, pues mejor evitarlos. Pero no se echaban para atrás ante las circunstancias que se presentaban al predicar el evangelio. Estos obreros, hermanos, estaban dispuestos a padecer lo que fuera necesario con tal de cumplir con su ministerio y llevar el evangelio a las personas. Hechos 20:24, Pablo dice, ¿me acompañan a leerlo, por favor? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Esa era la convicción de estos hombres. 1 Corintios 4, 10 al 12, dice que ellos se recomendaban y que ellos hasta esa hora, le dice a los corintios, padecían hambre, tenían sed, estaban desnudos, eran abofeteados, no tenían morada fija, se fatigaban trabajando con sus propias manos, los maldecían, padecían persecución y la soportaban, narrando sus sufrimientos. Qué bueno sería que nos sentáramos de vez en cuando a estudiar los sufrimientos de estos hombres, y bueno, así pondríamos en perspectiva los nuestros, que ellos sufrieron más que nosotros. Segunda los Corintios 4, 7 y 8, también nos dice testimonio de sus sufrimientos de estos siervos de Dios. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
Y en Filipenses 4, 11 al 13, habla de sus sufrimientos económicos, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Y también en 2 Timoteo 2, 8 al 10, Pablo le dice a Timoteo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Estos hombres tenían la convicción de que contaban con la protección de Dios en medio de los riesgos que asumirían por cumplir con la misión. Estaban seguros de que Dios los iba a proteger de todo. Como alguien dijo, Dios nos librará de todas menos de la última. ¿Ah? Y estaban convencidos de eso. Por eso en 2 Corintios 1, 9 al 11 da su testimonio y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. En la vida de estos hombres, hermanos, vemos que estaban dispuestos a dar su vida por las almas de los lugares donde eran enviados. Tenían un amor profundo por ellos, hacia su labor, por su labor, y lo hacían con la autoridad de Dios y encontraban profundo propósito y sentido de su vida y existencia. Es que, hermanos, cuando nosotros estamos haciendo el llamado de Dios, verdaderamente, cuando nosotros, hermanos, estamos en el lugar donde Dios quiere, verdaderamente, porque Dios nos puso, porque Dios nos lo mostró, haciendo lo que Dios nos llamó, porque Dios te llamó y estás convencido de eso. Y cuando empiezas a servir como Dios quiere que lo hagas y ves los frutos, ¿saben qué, hermanos? Ahí está el propósito de nuestra existencia. Encuentras el propósito de tu vida. Porque estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, para lo que naciste. Estás donde Dios te llamó a ministrar. Estás ministrándole como Dios quiere que lo hagas. Ese es el propósito profundo que uno encuentra cuando uno le hace caso a Dios, te dejas dirigir por Él, te dejas llevar hacia donde Él quiere, no que tú pones los parámetros, no que tú pones los lugares o los ministerios, eres siervo de Dios y te dejas dirigir humildemente hacia donde Él te está llevando y llegas y entonces ahí es donde tu vida adquiere propósito y te das cuenta, para esto tú me trajiste, para esto nací, Señor, y aquí tú me pusiste. Ese es el propósito profundo y sentido de vida y existencia que tenían estos hombres plenos, haciendo lo que Dios quería, lo que Dios planeó, y porque ellos se dejaron dirigir por el Señor. Ojalá que así estén ministrando o así ministren cada uno de los que están escuchando esta enseñanza. Que lleguen a ese propósito profundo de decir, Dios me puso aquí, para esto me creó el Señor, aquí estoy donde debo de estar, no donde yo quise estar, no donde otros dijeron que debería estar, donde Dios me trajo y estoy realizando lo que el Señor quiere que yo haga. Ahí está, nuestra vida adquiere precioso propósito. Y estas porciones, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 2:7 nos habla de cuánto amor tenían por los hermanos, tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Y en 2 Tesalonicenses 2:17 al 20 dice, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Y Colosenses 1:24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y en 1 Timoteo 1:12 al 17 dice, doy gracias al que me fortaleció
a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y dice más adelante, yo sé a quién he creído. Por esto padezco, pero yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y en Gálatas 1:15 al 24 dice que el Señor se agradó de él y lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Como podemos ver, hermanos, estos hombres no escogían el campo misionero que les gustara o que más les acomodara. No escogían el campo misionero que les conviniera más, ni tampoco dejaban el campo misionero por cualquier razón. Eran obreros que perseveraban en cumplir con la misión que el Señor les había encomendado en los lugares donde Dios los había puesto. Así que, ¿por qué no resumimos ahora las instrucciones y pautas bíblicas que sacamos de todo esto que acabamos de ver? Nos da instrucciones y pautas muy claras. Ayúdenme a leerlas, por favor. Primera pauta o instrucción. Los enviados deben buscar la dirección del Espíritu Santo en cuanto a las personas y los lugares en donde han de ir a predicar. Segunda instrucción. Los enviados deben tener una estrategia para acercarse a los grupos de personas y predicarles, y un plan de los lugares a donde han de ir. Sin embargo, deben buscar la guía del Espíritu Santo en todas esas decisiones y ser sensibles a su dirección, no aferrándose o empecinándose en un campo determinado. Tercera instrucción, los enviados deben escoger las personas y el lugar, o sea, el campo misionero, donde irán a predicar basándose en parámetros correctos, como la dirección del Espíritu Santo en su comunión con Dios, escoger el lugar donde no haya sido anunciado el evangelio, para no entrar en la labor de otros siervos, ver la necesidad de las personas y considerar la compasión que Dios pone en sus corazones. Ahí están los parámetros correctos para escoger un lugar. ¿Y eso de dónde salió? De lo que acabamos de ver, de lo que vemos en el ejemplo de los apóstoles. Seguir la dirección del Espíritu Santo en su comunión con Dios. Escoger un lugar donde no esté otro obrero predicando. O sea, hay un obrero ahí en esa colonia predicando, pues no vas a llegar a la misma colonia. Vete a otra parte de la ciudad donde no hay nadie predicando y entonces predica. Por poner un ejemplo. Otro parámetro fue la necesidad de las personas. ¿Dónde veo la necesidad? ¿Dónde Dios me la está mostrando? Y la compasión que Dios pone en mi corazón por esas personas. Asimismo, deben renunciar los misioneros, los que serán misioneros, deben renunciar a razones equivocadas para escoger el campo misionero, tales como la comodidad, sus gustos personales, sus conveniencias económicas o su propia seguridad. Buscando siempre estar donde Dios les indica que deben de estar. Qué difícil es renunciar a estas cosas, pero si realmente queremos hacer la voluntad de Dios y estar donde Él quiere, tenemos que hacer a un lado lo que no es importante. Los obreros, lean conmigo, por favor, el siguiente punto de instrucción que estamos resumiendo lo que acabamos de ver. Los misioneros deben permanecer en el lugar donde Dios les pone todo el tiempo necesario, a pesar de las adversidades que encuentren, enfrentando las tribulaciones, dependiendo del poder de Dios y sus promesas, salvo que no les quede otra opción más que salir de ahí debido al rechazo constante de las personas o la persecución que ponga en peligro sus vidas. Y último punto de este resumen de lo que acabamos de ver, de estas instrucciones y pautas. Los obreros que son enviados deben ser valientes en llevar el evangelio a todo lugar,
a pesar de los riesgos que implique, confiados en que Dios les protegerá, pero también deben ser prudentes en no exponerse innecesariamente a peligros claros y evidentes que pongan en riesgo su vida. Hacer caso, hermanos, a estas instrucciones y pautas, modelos, patrones bíblicos, a estas que dijimos que una pauta también es una regla, una directriz. Hacer caso a estas reglas, directrices, traerá como consecuencia los siguientes beneficios. ¿Me ayudan a leer los 6 beneficios que vemos de aplicar esto en el campo misionero? Primer beneficio, por favor. Las iglesias y los misioneros que envíen efectivamente llegarán a los lugares que Dios quiere que lleguen, porque han seguido la dirección del Espíritu Santo para eso. Y al estar en donde Él quiere que estén, serán prosperados por el Señor porque le están obedeciendo. Qué precioso resultado es este. Estoy donde Dios quiere que yo esté, estoy seguro de eso, Dios me va a bendecir. Número 2, segundo resultado, beneficio. Como los misioneros han renunciado a imponer sus propias preferencias en cuanto al campo al que irán, y las estrategias que usarán, serán flexibles y sensibles a seguir la dirección de Dios en el desarrollo de la obra, dirigiéndose a las personas y lugares que Dios les muestre, buscando las mejores estrategias de predicación a las personas, y no decidirán de acuerdo a sus propias conveniencias, comodidad o seguridad. Tercer beneficio de poner en práctica esto: se hará la labor en lugares donde el evangelio no ha sido predicado y donde no hay obra de otros obreros, de manera que se abarca a más personas con el mensaje. Nuevas iglesias se levantarán en distintos lugares donde no hay iglesias, mismas que a su vez predicarán el evangelio en su región. Cuarto beneficio de poner en práctica esto: las almas que viven en lugares donde a muchos no les interesa ir a predicar, recibirán la visita de misioneros maduros y obedientes al Señor, quienes los amarán suficiente para estar con ellos, predicarles el evangelio y enseñarles la palabra de Dios. Quinto beneficio: los obreros enviados permanecerán en el campo misionero y seguirán ahí a pesar de las tribulaciones, porque estarán convencidos que ellos no escogieron ese lugar, sino que Dios los escogió para estar en ese lugar. Seguirán ahí a pesar de todo, por obediencia a Él y por compasión por las almas de ese lugar. Y sexto beneficio que encontramos, puede haber más, pero este es el sexto: el obrero sincero que es enviado y se deja dirigir por el Señor respecto a las personas y al lugar donde irá, cosechará la satisfacción y la seguridad de estar donde Dios le ha puesto, no donde él se puso. Además, realizará su labor convencido de la autoridad que Dios le ha dado para estar ahí, y encontrará el profundo propósito por el que Dios lo creó, lo salvó y lo llamó al ministerio. Ojalá que estos beneficios tú los puedas experimentar en tu iglesia y en tu propia vida, por hacer caso a las instrucciones, a las reglas, a las directrices divinas. Pero ¿qué ha sucedido en nuestro entorno respecto a este precepto sobre que los obreros deben seguir la dirección del Espíritu Santo para las personas y el lugar donde van a ir, un lugar donde no se ha predicado el evangelio, y estar ahí el tiempo necesario a pesar de las pruebas? ¿Qué ha sucedido con este precepto, con esta regla, con esta directriz en nuestro entorno? En muchos casos, iglesias y pastores y misioneros han escogido los lugares para la obra misionera sin seguir la dirección del Espíritu Santo. Obreros e iglesias
han puesto por delante su propia comodidad, sus gustos personales, sus propias conveniencias, incluso su propia seguridad, y se han negado a ir a lugares de difícil acceso, con poca infraestructura pública, a lugares de economía baja no quieren ir, o donde hay posibles peligros. Cuando lo que debería estar por delante para tomar las decisiones son las personas y su necesidad de Jesucristo. El mismo Dios, hermanos, que sostuvo y proveyó para las necesidades de aquellos primeros misioneros, es el mismo Dios que está con nosotros. El mismo Dios que les dio medios para llegar a aquellos lugares apartados, está activo hoy en día. El mismo Dios que protegió de peligros a aquellos hombres en una época más insegura que la nuestra, es nuestro Dios ahora. ¿Por qué limitar la obra misionera por nuestros temores o conveniencias o gustos personales? Otra cosa que hemos visto es que en nuestro mundo evangélico, hablo del mundo evangélico, incluyendo a nosotros los bautistas, la mala costumbre de iniciar iglesias con miembros de otras iglesias. ¿Han visto eso en algún lugar? Personas que se dicen misioneros llegan a una localidad, se instalan y comienzan a hacer proselitismo entre cristianos de esa localidad, anunciando que se abre una nueva iglesia o invitándolos a unirse a la nueva misión. Esta práctica es deshonesta y es producto de una mentalidad que no busca la ganancia de los incrédulos ni el avance real de la predicación del evangelio, sino están buscando otras cosas. El modelo misionero señala que las iglesias no se inician por transferencia de miembros. ¿Sí se entiende? Transferencia de miembros, de esta iglesia me voy a esta, de este grupo me voy a aquel, me los jalo de aquí para llenar acá. Las iglesias no se inician así por transferencia de miembros, de una iglesia a otra, de un grupo a otro. Se inician las iglesias por la predicación a los no creyentes, a los que aún no han conocido el evangelio, a los que aún no son salvos. Es verdad que hay situaciones especiales. Gracias. Hay situaciones especiales en las que ciertos cristianos buscan agregarse a una iglesia en formación. Creo que todos como pastores las hemos tenido, algunas circunstancias especiales. Hermanos andan buscando iglesia porque la iglesia original donde estaban se desvió de la sana doctrina. O a veces hermanos buscan otra iglesia porque el liderazgo de aquella otra se corrompió. Sin embargo, hermanos, los misioneros deben ser cautos, y los pastores también. Debemos ser cautos a la hora de aceptar cristianos provenientes de otros grupos, de otras iglesias. No deberíamos confiar en esto para hacer crecer a nuestros grupos. Y los misioneros deben hacer lo necesario para cuidar que ese pequeño grupo que ya está creciendo, ese grupo incipiente, tenga salud espiritual, crezca bien, y cuidarlo de que no se contamine con costumbres e ideas extrañas que a veces traen hermanos de otras congregaciones y a veces las traen tan arraigadas que no las van a cambiar. El siervo de Dios fiel y honesto buscará hacer la obra para alcanzar a los no alcanzados. El siervo fiel y honesto no se va a aprovechar del trabajo de otros obreros. Buscará lugares y grupos de personas donde no haya gente convertida. Solo así, hermanos, solo así logramos la propagación del mensaje de Cristo. Solo así logramos que nuevas iglesias se levanten para hacer lo mismo. Y entonces realmente a ganar a más personas. De otra forma, lo único que está haciendo es creciendo iglesias o creciendo grupos con gente de otros grupos. ¿A qué nuevos estamos ganando? ¿A qué incrédulos están ganando? ¿Y cuánto está bajando el evangelio? Nada, porque son puros cristianos que andan de un lado para otro.
Es a los no alcanzados a los que debemos ir. Recuerdo que cuando estábamos organizando nuestra iglesia, el plan Cornelio, que le llamamos, plan Cornelio, en el que nos organizamos por grupos pequeños en hogares de predicación. Invitábamos a la gente a esos hogares a predicarles el evangelio después de visitar las colonias donde estaban esos hogares. Hicimos una reunión en el Josefa Ortiz de Domínguez, el auditorio más grande de Querétaro, México. Hicimos una reunión, Dios proveyó todos los recursos, todo el personal de nuestra iglesia y otras iglesias que nos apoyaron, y predicamos el evangelio después de hacer una obra de invitación a muchas personas, y gracias a Dios cientos de personas llegaron y aceptaron a Cristo, y muchos otros escucharon. Cuando estábamos en los ensayos, en el auditorio, me encontré a un hermano que antes asistía a nuestra congregación. Me lo encontré y estaba organizando una obra de teatro, una exposición con música, cantos y otras cosas, para celebrar los 500 años de la Reforma. E iban a tener ahí mismo en el auditorio, en otro día, una tremenda reunión de puros cristianos para darle gracias a Dios por Lutero y la reforma que Dios usó para instalar en Lutero, que no fue reforma porque la Iglesia Católica no se quiso reformar, pero lo que hizo fue muy valioso y lo reconocemos todos, de un cristiano que puso primero la palabra de Dios en un tiempo donde la palabra de Dios estaba en segundo o tercer lugar, y puso solamente por la fe la salvación y solo la escritura. Y este hermano estaba organizando esa reunión con muchas iglesias, y se me quedó viendo cuando le dije que estábamos organizando una actividad para traer a gente no creyente, y como diciendo, ¿verdad? Pues, ¿y eso para qué? Pues qué bueno, ¿verdad? Pero él metido en su reunión de muchas iglesias y que iba a estar muy grande aquello. No está mal que se hagan ese tipo de eventos. El problema es que a veces en lo que no estamos pensando es en los incrédulos. No estamos pensando en alcanzar a los no alcanzados. Y yo le dije, este evento lo queremos hacer para alcanzar a los no alcanzados. Porque me dijo que por qué no participábamos nosotros y por qué no teníamos y no asistíamos ahí. Yo le dije, no, estamos concentrados en alcanzar a los que no están alcanzados. Pero a veces la visión pues está en otro lado. Hermanos, hay quienes han abandonado el campo misionero, también alegando que es muy difícil. Es otra situación que se ha presentado. Hay algunos que dicen que la gente no quiere aceptar el mensaje, que es muy hostil al evangelio. Es verdad, hermanos, que hay lugares donde las personas son más difíciles o donde se tomará tal vez más tiempo sembrar la palabra, pero la labor de dar testimonio debe cumplirse porque el corazón humano está igualmente necesitado de la salvación en cualquier parte del mundo. Y la obra va a fructificar porque el Espíritu Santo va a usar su palabra. Además, debemos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido una oposición como la que aquellos primeros misioneros experimentaron? Es posible que algunos de nosotros le estemos teniendo demasiado miedo a la oposición, y esto nos está atando de manos para no difundir con más fuerza el evangelio. Reflexionemos en eso. Por último, otros a través del tiempo se han envalentonado y, sin tomar en cuenta la manera en que los apóstoles predicaron, usan estrategias que atacan directamente las creencias de las personas. Entran en conflicto con la gente en lugar de enseñar la verdad con mansedumbre y reverencia para que la verdad misma desplace el error. Se van en contra. Por ejemplo, aquí en Querétaro teníamos un grupo que se iba en contra de la idolatría, pero así,
¿verdad? Y en vez de predicar el mensaje de salvación, el evangelio, les ponía en las paredes y en diferentes lugares ahí versículos diciendo que la idolatría estaba mal y que los que practican la idolatría se van a ir al infierno, y según ellos un evangelismo que no era evangelismo, realmente era una censura de sus creencias, según ellos con versículos bíblicos, pero con una mala actitud de entrar en conflicto con las personas. Si vemos en el ejemplo de los apóstoles, Pablo, Silas, Bernabé, no se ponían a predicar contra Zeus, contra Diana, contra ¿quién más? Contra Apolos, no se ponían a predicar contra los dioses griegos. ¿Para qué si ni existen? Se ponían a predicar del Dios verdadero, se ponían a predicar de la verdad. Y aún así después los acusaron que estaban predicando contra los dioses. En cierto sentido sí, porque estaban diciendo que el único Dios verdadero era nuestro Dios, pero no entraban en conflicto inmediato con las personas. Se concentraron en enseñar la verdad, pero a algunos luego se les sube lo valiente y empiezan a entrar en conflicto con las personas de una forma equivocada de predicar el evangelio. La pregunta, hermanos, no es si el campo es difícil, si hay oposición o no, si las personas en general no quieren aceptar el mensaje. La pregunta no es si el lugar para predicar está en la ciudad o en el rancho. La pregunta no es si estas personas son de economía baja o alta, si ese lugar está muy cerca o está muy lejos. La pregunta es, ¿a dónde quiere Dios que enviemos misioneros? Esa es la pregunta. ¿Dónde quiere Dios que los enviados vayan y hagan la obra? ¿Dónde me quiere Dios a mí para hacer lo que el Señor quiere y a qué tipo de personas? Esa es la pregunta. Todo lo demás está en las manos de Dios y Él se encargará de proveerlo y Él nos va a sostener, venga lo que venga. ¿Y cómo viene esta dirección al campo misionero? ¿Cómo viene la dirección al campo misionero? Como lo vemos en las pautas bíblicas, hermanos, esta dirección viene cuando Dios pone, como lo vemos en la historia, en el Nuevo Testamento, en las epístolas, vemos que la dirección del campo de saber dónde viene cuando Dios pone en el corazón de la iglesia y de sus obreros, sí es, en el corazón de la iglesia y sus obreros y de los misioneros, Dios pone ¿a dónde? En sus corazones. Dios pone la certeza de ir a cierto lugar, a ciertas personas. ¿Por qué? Porque se ha visto la necesidad espiritual de ellos. Porque ese lugar es un lugar donde no se ha predicado el evangelio, no hay obra. Y porque Dios está abriendo oportunidades claras. Ahí vemos la dirección del Espíritu Santo. Se trata entonces, hermanos, de buscar la dirección de Dios sobre el grupo de personas al que Dios quiere que vayamos, sin importar nada más que la compasión por llevar el evangelio a esas personas. Así que el modelo misionero indica que debemos obedecer la dirección del Espíritu Santo respecto al lugar que deben ir los enviados y que los enviados deben permanecer ahí a pesar de las adversidades.